Bien amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5. Como todos los viernes, le damos la bienvenida a nuestro querido columnista. Yo digo, esos columnistas que no puede haber un viernes sin Julián Mazzoni. Julián, bienvenido a la mañana, ¿cómo te va? Bueno, bienvenido vos a mi escritorio hoy. Ya pase un tiempito más, tendremos allí para que vos alcances definitivamente tu condición de cierta inmunidad con el tema de la vacuna. Sí, ya estaremos. Hoy cumplimos los 15 días, así que a partir del viernes que viene, capaz que ya podemos empezar a mirarnos a través del vidrio, sin ningún problema. Capaz que podemos. Bueno, como siempre vamos a terminar en Uruguay, pero vamos a hablar de algunos temas de carácter internacional. Latinoamérica. Vamos a recorrer la primera cosa es la alegría y por el gran triunfo diplomático de Cuba una vez más. Uh-huh. Yo creo que no va a modificar mucho porque ya van 29 años que es condenado al bloqueo norteamericano por las Naciones Unidas. Cada vez es más aislada la posición de Estados Unidos en esta última Asamblea General por 184 votos. Uh-huh. Se reclama levantar el bloqueo a Cuba con 2 votos en contra, que son el de Estados Unidos e Israel, uh-huh, y 3 abstenciones, que son la de Ucrania, el punta de lanza de Estados Unidos contra Rusia en Europa, uh-huh, Colombia, que no sobrevive sin el apoyo norteamericano, y Brasil, inefablemente conducido por Bolsonaro. Uh-huh. El resto de los países del orbe votaron en contra del bloqueo, y es muy importante desde el punto de vista diplomático. Desde el punto de vista concreto es difícil que se puedan modificar algunas cosas. No hemos visto en la administración Biden que haya mucha disposición a cambiar. Uh-huh. El proceso va a ser probablemente que alguna de las cosas más duras que Donald Trump estableció contra Cuba en estos años que ha dirigido a los Estados Unidos, lentamente se vayan, pero cada avance para que después retroceda cuesta mucho. Claro, veremos. Cuba sigue siendo un ejemplo para todos nosotros de dignidad, y en este momento además está demostrando aquello que Fidel decía, que puede ser una potencia en biología y en medicina, uh-huh, pero jamás va a ser una potencia en armamentos, ni lo quiere ser. Claro. En este momento ya sabemos que tenemos 3 candidatos vacunales prácticamente marchando, uh-huh, Abdala, la Soberana 2, uh-huh, prácticamente ya se está inmunizando al pueblo cubano y se va a poder inmunizar a otros pueblos del continente. Así que esta es la primera noticia que queríamos comentar. Sí, aparte viene también con aquel gusto a poco que nos quedó aquel avance de Obama, ¿no? Cuando en algún momento muchos hasta pecamos de ingenuos creyendo de que se podía desbloquear Cuba, y ya nos poníamos a pensar en cuánto podría afectar el capitalismo a Cuba, ¿no? Cuánto podía afectar los cambios, cuánto podía afectar, y sin embargo no afectó nada porque no pasó nada. No pasó nada, ni justamente no creo que afecte. Yo lo que creo que la obligación de los países latinoamericanos es luchar contra el bloqueo, no solo en Cuba, también tiene un bloqueo terrible Venezuela. Uh-huh. Le han robado la plata, lisa y llanamente, ¿no? Uh-huh. El oro que estaba en Londres, empresas que estaban en Estados Unidos, han sido con ese reconocimiento a Guaidó, que cada vez se demuestra más el nivel de corrupción que hay en torno a él, han robado la plata del pueblo venezolano, y después todavía te vienen a decir que mal que está la economía venezolana, ¿no? Claro. Como que es culpa de... la inflación más disparada en los últimos tiempos de América ha sido, y del mundo, la venezolana. Claro, yo te saco el dinero, yo te quiero ver si no se te disparan las deudas a vos también, ¿no? Bueno, claro, y es una economía que jamás van a entender, además, uh-huh, porque no funciona con los mecanismos que ellos creen que son los mejores. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que veníamos siguiendo, uh-huh, el proceso peruano sigue habiendo maniobras para tratar
de parte del fujimorismo de conocer el triunfo. En estos días había empezado el Jurado Nacional Electoral a considerar las objeciones que había realizado Keiko Fujimori y su gente sobre determinadas actas electorales, pero se empezaron a desmoronar, digamos, los intentos de justificar un fraude y anular votos para poder pelear a ver si esos 43.000, 44.000 votos de diferencia que tienen a favor de Castillo los puede descontar. Imposible, pero que siempre aparece una maniobra nueva. Ahora el representante de la Fiscalía General de la Nación, que es Luis Arce y que está aparentemente vinculado al fujimorismo, renuncia al Jurado Nacional Electoral, que está compuesto por cuatro miembros, en un intento de deslegitimar este jurado que ya venía de alguna manera desestimando todos esos recursos. Inmediatamente el presidente de ese jurado, la ley es clara que en un proceso electoral los miembros no pueden renunciar. Pero sin embargo este señor Arce renuncia y la actitud que toma Jorge Salas, que es el presidente, no acepta la renuncia, pero lo suspende en el ejercicio y convoca al suplente, que se llama Víctor Rodríguez. Este suplente no está ubicable aparentemente. Parece que no quiere agarrar. Hay otro suplente más. De cualquier manera, la fiscal general de la Nación, que es la responsable de la situación de Arce, ha respaldado al Jurado Nacional Electoral y ha insistido en la necesidad de que los peruanos tengan confianza en las instituciones. La fiscal general se llama Zoraida Ábalos. Las apelaciones que estaban presentando se estaban considerando infundadas y por lo tanto es indudable que el triunfo de Castillo es inobjetable desde el punto de vista electoral. Insistimos, como dijimos la otra vez, es muy estrecho, pero es un triunfo y así son las leyes electorales. Un voto de diferencia ya da el triunfo al otro, ¿no? Claro. Eso está claro. En esta situación, como todos sabemos, ya lo hemos señalado, es muy cortita la diferencia, porque es un país grande, votaron casi 18 millones de personas, la diferencia de 44.000 votos es ínfima, pero es una diferencia a favor de Castillo y las instituciones democráticas tienen que aceptar eso. Inclusive ha habido pronunciamientos de sectores insospechados de izquierdismo, en el sentido de que hay que tener confianza en las instituciones democráticas peruanas. Aparentemente esas instituciones van a insistir en convalidar el resultado electoral y en proclamar al presidente. Veremos lo que pasa, porque siguen el nivel de intolerancia y de desconocimiento de la realidad que tienen algunos sectores de la derecha peruana es increíble. Pero bueno, no es solamente en Perú, ¿no? Eso pasa en otros países de nuestro continente y a veces en el nuestro también observamos formas de expresión de la derecha de un nivel de intolerancia y de ofuscación que llama la atención. Esperemos lo que pase en estos días. Yo voy a hablar hoy de un tema al que creo que no hay que sacarle la nalga a la jeringa, para usar una expresión un poco menos alejada de la tradicional, o el hombro a la jeringa, ya que estamos hablando en estos días de procesos de vacunación. Así que yo te voy a pedir, para empezar, porque vamos a hacer una reflexión grande sobre la situación de Nicaragua, empezar con una canción de Daniel Biglietti que está en Canciones para el Hombre Nuevo y que se refiere a la construcción de una forma distinta de la humanidad. Por favor, si podés empezar con eso. La compartimos. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo.
Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. Y donde el amor, un grito escondido, millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos, el del guerrillero, bueno, que todos sabemos. Mario, no sé si ya podemos empezar. Sí, claro que sí. Porque el tema, ¿por qué este tema? Porque el 19 de julio de 1979 ingresaron a Managua la fuerza del Frente Sandinista de Liberación Nacional, derrocando el extenso proceso de dominio de la familia Somoza en Nicaragua. Ese 19 de julio es una fecha donde yo creo que América Latina estuvo muy cerca de la construcción de eso que Daniel Biglietti le llama el hombre nuevo, es decir, una forma diferente de concebir la vida. El proceso nicaragüense es realmente fue conmovedor para muchos de nosotros. Yo en ese momento estaba preso. El 16 de julio, 3 días antes del triunfo, el compañero Héctor Altesor, Meme, como le decimos nosotros, cayó muerto en la lucha contra la dictadura Somoza. Un uruguayo comunista que estaba acompañando al Frente Sandinista. También había entregado su vida a Luis Alpuín un tiempo antes. Yo te digo porque yo recuerdo esto con indignación y tristeza, porque y también con orgullo, porque yo estaba preso y los militares tenían como una especie de informativo interno en el penal, y en ese informativo seleccionaban noticias. Por supuesto que no nos iban a dar toda la información. Bueno, pasaron la noticia de la muerte del Tesoro. Prácticamente ya se veía que iba a caer el régimen de Somoza. Era una tortura más para su padre, claro, para Alberto Altesor, que estaba preso con nosotros. Él se enteró en ese momento que su hijo había caído en la lucha contra la dictadura de Somoza, en vez de poder enterarse por su familia. Y fue para nosotros muy duro saber que su padre, que además tenía problemas cardíacos importantes, se enterara de esa manera. Pero con la entereza que tenía Alberto Altesor, también manifestó su importante orgullo por tener un hijo internacionalista que estuviera en la lucha por la liberación en Nicaragua. Y además el proceso nicaragüense se caracterizó por ser un proceso dirigido por poetas. Por ejemplo, el ministro de Cultura del primer gobierno sandinista fue el presbítero cardenal, ¿no? Es decir, un poeta partidario de la teología de la liberación, que había construido una comunidad católica progresista en Solentinam, en el centro del lago Nicaragua, con los pescadores. Bueno, el Frente Sandinista es una construcción unitaria del pueblo nicaragüense. Yo creo que no podemos separar la lucha del pueblo nicaragüense de lo que es América Central, ¿no? Obviamente. América Central tiene 51 millones de habitantes y 523.000 kilómetros cuadrados. Recuerda que Uruguay tiene 144.000 kilómetros cuadrados, pero tiene 3 millones y medio de habitantes. Es decir, la densidad de población de América Central es muy alta, particularmente la de algunos países como El Salvador, pero América Central intentó unificarse bajo el régimen, digamos, iniciado por Francisco Morazán entre 1830 y 1839,
intentó conformar una única nación. Actualmente está compuesta por 7 naciones, ¿no? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y además se incorpora Belice, que es una ex colonia inglesa que está entre Honduras y Guatemala, ¿no? Y digamos que si separamos Belice por un lado y Panamá por el otro, que era parte de Colombia hasta 1903, cuando se independiza en realidad en una operación del imperialismo norteamericano para tener las condiciones para desarrollar el canal, esas naciones habían intentado la unidad y bueno, eso terminó fracasando. La unidad estaba sustentada por los liberales, digamos, y contra esa unidad actuaban los partidos conservadores. En realidad lo que pretendían era mantener los privilegios, sobre todo en materia de tenencia de la tierra, que venían ya desde los tiempos de la colonia. Y los liberales pretendían un desarrollo capitalista más, digamos, liberal, justamente en el sentido que lo planteaban. Bueno, en toda esa zona, bueno, después se independizan, se separan los países. No sé si alguna vez podemos soñar los latinoamericanos con una unificación. Es bastante difícil porque las historias de los países después se han ido diversificando bastante, pero hubo algunos intentos grande, ¿no? posteriores, y actualmente inclusive hay mecanismos de integración que están todavía muy lejos de la posibilidad de una unidad. Hay que recordar, por ejemplo, el proceso de Guatemala, que en 1944 se inicia, digamos, uno de los grandes actores de la política centroamericana es la United Fruit Company, que han acuñado esa famosa frase despreciativa hacia las repúblicas centroamericanas como las repúblicas bananeras. En realidad, lo que pasaba era que esa compañía norteamericana se dedicaba a importar desde los Estados Unidos frutas de América Central. Y ya hablamos, cuando hablamos de Colombia, de la responsabilidad de la United Fruit en la matanza de miles de trabajadores que estaban en huelga. Bueno, también ha pasado eso en América Central. En Costa Rica pasó en Honduras, pasó. Bueno, y en Nicaragua, que es productora sobre todo de café, había intervenido Estados Unidos muchas veces. La última intervención norteamericana y presencia de tropas norteamericanas entre 1912 y 1933. En 1933, Augusto César Sandino, que viene de los liberales también, pero venía trabajando con lo que llamaban el pequeño ejército loco, que enfrentaba a los marines norteamericanos por todos lados en su territorio, termina logrando derrotar la intervención norteamericana. Pero ¿qué pasa? En 1934, Anastasio Somoza, padre, Anastasio Somoza García, creo que se llamaba, traiciona a Sandino, lo asesina y se hace con el poder. Y ese poder de los Somoza dura hasta esa fecha que yo te decía, hasta 1979. Se extiende de alguna manera sustituyendo el Estado y todo por la familia Somoza, que era la que dirigía los destinos de Nicaragua. En una dictadura sangrienta, y bueno, la OEA se crea más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, y honorablemente Somoza integra a la Organización de Estados Americanos, ¿no? En algún momento atribuyen, creo que a Kissinger, la frase, que me perdonen los oyentes, pero la voy a decir con todas las palabras, que le dijeron, pero Somoza es un hijo de puta. Y Kissinger le dice, sí, pero es un hijo de puta bien nuestro. Esa era la posición de los Estados Unidos respecto a Nicaragua, y por lo tanto el reflejo de la OEA respecto a lo que pasaba en Nicaragua. Pero en Nicaragua la lucha popular
inspirada en el sandinismo, fue creciendo hasta que en el año 1962 se crea el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con la inspiración de Carlos Fonseca Amador y Tomás Borges, entre otros, pero son las personalidades más conocidas. Y empiezan un proceso de lucha armada porque no había otra alternativa en el caso de Nicaragua, que finalmente concluye con una ofensiva final que empieza en 1977 y termina en 1979. El proceso de la construcción del Frente Sandinista de Liberación Nacional es realmente interesante y habría que seguirlo. Ellos se inspiran mucho en el Frente Nacional que liberó Argelia, pero también tienen vínculos, por supuesto, con la experiencia guerrillera cubana, la del Che, y con los palestinos inclusive. Ahí fueron aprendiendo técnicas de combate y formas de vincularse a las masas, porque en última instancia ellos se convencieron finalmente de que no había otra forma de derrotar a la dictadura que incorporando a la lucha no solo los sectores que estaban armados, sino las organizaciones populares, campesinas, estudiantiles y obreras, que forman un gran frente que termina derrocando la dictadura, inicia el proceso de transformación. En ese momento, hablé de Tomás Borges, era el ministro del Interior, había una junta revolucionaria, que el coordinador era el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Estaba Ernesto Cardenal, como te señalé. Sí. Y bueno, se fue desarrollando el proceso revolucionario hasta que comienza a participar los miembros de la Guardia Nacional Somocista que habían exiliado en Honduras, y desde ahí Estados Unidos empieza a apoyar la actividad de la contra, como se llamaba, la contrarrevolución, contra el sandinismo, y empieza a desestabilizar la situación. Hasta que finalmente se hacen unos tratados de paz en Esquipula. Todo este proceso es en pleno desarrollo de la política de Reagan y de consolidación del neoliberalismo, y también simultáneamente del deterioro del campo socialista y la caída de la Unión Soviética. Claro, una antesala a los 90. Entonces, en aquel momento, 1979, para nosotros que veníamos luchando contra la dictadura, ver la caída de aquella dictadura que parecía inamovible, y la incorporación de grandes masas juveniles, la dirección de poetas al frente del pueblo nicaragüense, la campaña de alfabetización, la reforma agraria, que fue un proceso realmente interesante. Ahí había un famoso dirigente que se llamaba Jaime Willock, era el jefe de la reforma agraria, o el comandante Henry Ruiz en planificación. El hermano de Daniel Ortega, Humberto, era el ministro de Defensa. Y Estados Unidos hace lo mismo que hizo con Cuba, impone un bloqueo. El problema es que Cuba es una isla, claro, y Nicaragua tiene fronteras con Honduras, claro, frontera seca, y tiene frontera con Costa Rica. En realidad, la mayor parte de la contra estaba en Honduras, más que en Costa Rica, que también venía desarrollando un proceso dictatorial, por supuesto. De cualquier manera, se hacen elecciones, las gana el Frente Sandinista. En 1990, después de los acuerdos de Esquipula, se vuelve a hacer elecciones, y en ese momento, después del proceso de deterioro que había tenido el cambio producido, gana Violeta Chamorro del Partido Liberal, e instaura lo que estaba buscando Estados Unidos, decía, instaura el neoliberalismo en Nicaragua, que dura 16 años hasta el 2006, donde los sandinistas vuelven a ganar la elección. En esa ocasión alcanzan el 40% de los votos, y
hay balotaje, pero lo gana Daniel Ortega. Después hay 2 elecciones más, en el 2011, que Daniel Ortega gana con el 62%, y después en el año 2016 con el 72%. Quiere decir que en realidad hay un proceso de apoyo popular al sandinismo. Simultáneamente se produce un proceso de deterioro de la interna del sandinismo. Ahí se separan sectores importantes que nosotros, en realidad los que hemos seguido el proceso unitario latinoamericano, nos duele mucho ver que, por ejemplo, el comandante Ramírez y Yaconda Belli se abran del Frente Sandinista y formaran el movimiento Renovación Sandinista, que no tuvo mucho éxito electoral y participó en la campaña electoral pero aparte de el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El Frente Sandinista de Liberación Nacional actualmente está dirigido férreamente por Daniel Ortega, integra el Foro de San Pablo, y recientemente el Foro de San Pablo sacó una declaración. El grupo de trabajo del Foro de San Pablo, en el que participa el Frente Amplio, sacó una declaración de rechazo a la votación de la OEA, que intenta condenar el proceso, y también de alguna manera expresa el apoyo al gobierno y al pueblo sandinista y al pueblo nicaragüense, que están enfrentando también un proceso de bloqueo, porque en estos días Estados Unidos acaba de votar una ley que le permite expulsar a Cuba a Nicaragua del proceso de integración centroamericana con Estados Unidos, y limitarle una serie de aportes económicos que venían haciendo a todos los países centroamericanos. Es decir, que la táctica que usa Estados Unidos es la misma. Esto que estoy diciendo quiere decir que yo, por lo menos, piense que el gobierno sandinista y que lo que está haciendo Daniel Ortega es plenamente justificado. No. Claro. Aquí hay problemas bastante complejos, hay elementos que hay que tener presentes, pero lo que nunca creo que debemos hacer desde la izquierda, y yo no estoy dispuesto a hacerlo, y creo que muchos compañeros, es sumarse al coro de países ultra reaccionarios que no han dicho nada de Colombia, donde hay cientos de muertos y desaparecidos, donde han asesinado candidatos a presidente de la República. Ya hablamos de Pardo Leal y hablamos de Jaramillo cuando hablamos del proceso colombiano. Sí, claro que sí. Situación como la de Perú, que aparentemente se están lavando un poco las manos, y por lo tanto yo creo que la OEA no tiene autoridad moral para opinar mucho sobre lo que está pasando en Nicaragua, sobre todo porque les recuerdo que mientras Somoza era el máximo representante de Nicaragua, la OEA jamás tomó ninguna medida, y Somoza era realmente sangriento lo que hacía y era brutal. Entonces, mantengámonos a la expectativa que no se metan en la situación interna de Nicaragua elementos que no van a contribuir a la solución, y esperemos que haya mecanismos de consenso interno que permitan salir lo mejor posible. Va a haber elecciones, y bueno, la situación es bastante irregular, no cabe duda, pero, insisto, de ninguna manera voy a aceptar subirme al mismo carro que algunos que han manifestado muy poca preocupación por los procesos democráticos en el continente. Y como recuerdo de aquel hermoso cariño que tuvimos por la revolución nicaragüense en el año 79 y los años siguientes, vamos a recordar una canción de Mejía Godoy, que también Mejía Godoy ha manifestado su distancia respecto a Daniel Ortega. Mejía Godoy es un gran intérprete popular sandinista, pero vamos a ir a ese espíritu de la que yo creo que nunca estuvimos más cerca de sentir que se podía construir el hombre nuevo, que entre otras cosas llevará el corazón del guerrillero que todos sabemos, es decir,
el corazón que va a tener el nombre nuevo es el del Che Guevara. Bueno, recordemos con cariño y rodeemos a Nicaragua para que pueda marcar su propio destino con Mejía Godoy. Ponelo por ahí si lo tenés. Nicaragua, Nicaragua, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangen. Ay, Nicaragua, sos más dulce que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre! Cantando todos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Ese es el pueblo de Nicaragua. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriange. Ay, Nicaragua, sos más dulcita. Creciéndose. Mario. Es increíble ver, yo estoy disfrutando el video más allá del audio que estamos compartiendo, que te agradezco poder disfrutarlo y recomiendo a la audiencia que lo busque en YouTube, Nicaragua, Nicaragüita, de Carlos Mejía Godoy, ver lo que se respira en ese momento, ¿no? Ver lo que se vive en ese mar de gente. La verdad que... Ahora que ya soy libre, que ya sos libre, yo te quiero mucho más. Claro, exacto. Yo recuerdo, yo voy a dar una opinión absolutamente personal y no, yo creo que el poeta más grande de la historia de nuestro continente, y eso que yo quiero mucho a muchos poetas y estoy muy cerca de ellos, es Rubén Darío, nicaragüense. Y Rubén Darío en 1904 escribió un poema que voy a leer, y con esto terminamos sobre Nicaragua, que es a Teodoro Roosevelt, ¿no? Se llama A Roosevelt. Lo leo, trataré de hacerlo lo mejor posible. Es difícil de seguir, pero yo lo quiero leer porque es muy fuerte. Dice, el poema se titula A Roosevelt, y dice así: es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar a ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con algo de Washington y 4 de Nemrod. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua, que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza, eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy, y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro de Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Esta es una descripción de Roosevelt, pero de todos los Estados Unidos, seguramente. ¿Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que donde pones la bala, el porvenir pones? No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir de un león. Ya Hugo a Grant le dijo,
las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos, juntáis el culto de Hércules con el culto de Mamón, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tiene poetas desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que al alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. La América del grande Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el nombre Cuauhtémoc, yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra y es hija del sol. Tened cuidado, vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos de león español. Se necesitaría Roosevelt, ser Dios mismo, el riflero terrible, ser por Dios mismo el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues constáis con todo, falta una cosa: Dios. Impresionante. Bueno, este poema es impresionante y está hecho en 1904, y yo creo que ese modernismo hay que retomarlo ahora que nuestro año del patrimonio va a ser en honor a Rodó, que también en su Ariel supo advertir al continente lo que era la presencia norteamericana y esas brumas septentrionales que nos cubren de tristeza, como decía Darío, referido a los propios Estados Unidos. No, cuando dice allí, los Estados Unidos son potentes y grandes, cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes, si clamáis se oye como el rugir de un león. Hugo Agrán le dijo, las estrellas son vuestras, apenas brilla el sol alzándose, el argentino sol y la estrella chilena se levanta. ¡Oh! Temblás por la cordillera, ¿eh? Temblás por la cordillera, vamos, como dice ahí. Vamos, disparate. América, todavía, América Latina, todavía. Qué poemazo que no, te soy sincero, no lo había escuchado nunca, ni lo había leído nunca, te agradezco este aporte de Julián, porque es increíblemente claro. Pero si no lo habías leído nunca, tenés una memoria prodigiosa, porque casi lo repetiste entero. No, lo tengo acá, lo busqué. Lo tengo enfrente. Lo repetí textual porque lo leí. Porque cuando empezaste a hablar, me entré a sentir que esas palabras tenía que buscarlas, porque no conocía el poema, la verdad, y más vale pecar de ignorante y no hacerse el falso ilustrado, ¿no? Bien, pero claro, y cuando iba leyendo contigo y esta parte que dice, ¿no? de la potencia y lo grande que son los Estados Unidos, pero que cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor y pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis se oye como el rugir de un león. Es imponente cómo te deja y cómo describe América, cómo describe ese león español que no somos de allá arriba, somos de acá del sur. Es imponente. Y además incluye en nuestra América a todo el pasado de los precolombinos, ¿no? A los ni hablar de los pueblos originarios, sin duda. A los mayas. Sí, pero a los aztecas. Yo quería acentuar un poquito en eso que sentimos nosotros y por qué a veces nos diferenciamos tanto de estas cuestiones tan nórdicas, ¿no? Tan anglo, Capaz que llega alguna vez el momento en la historia de la humanidad donde podamos ser más amigos de
de ese pueblo. Claro, obvio que sí. Que además él cuando se refiere a Walt Whitman lo dice con respeto y admiración. Yo creo que alguna vez tendremos que hablar de ese gran poeta norteamericano que escribió Leaves of the Grass, Hojas de Hierba, una magnífica obra donde ensalza la democracia norteamericana conquistada duramente en la Guerra de Secesión. Yo tengo una edición bilingüe muy interesante porque yo no leo inglés, pero si uno lee las dos puede ir sacando siguiendo un poquito la sonoridad de ese gran poeta que muchos de los latinoamericanos han utilizado como inspiración, particularmente Parra del Riego y algunos otros poetas importantes de América han tenido. Pero volvamos a nuestro país, porque al fin de cuentas, aunque estamos lejos de las vértebras de los Andes, tenemos que insistir en que somos parte de este continente. Somos parte de esa América que tiembla de huracanes, que vive de amor, de hombres de ojos sajones, de alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra, y es la hija del sol. Estamos en una América hermosa. Bueno, esa América hermosa estuvo muy cerca de concretarse en esa revolución. Hoy está lejos. Sí, hoy claro. Está lejos, y hoy nos parece que si hay algo de lo que está lejos el gobierno nicaragüense de la construcción del hombre nuevo todavía, ¿no? Sí. Pero bueno, las propias condiciones que el imperialismo te impone en los procesos democráticos implican que a veces, si no te transformás en una cosa durísima, te arrancan la cabeza. Es terrible porque nos termina imponiendo a nosotros condiciones que no quisiéramos nunca tener. Es muy difícil decidir qué hacer con la situación nicaragüense, para nosotros, para los que pensamos que los procesos requieren niveles de libertad muy altos y todo lo demás, pero cuando la derecha y el imperialismo te utiliza esos procesos para destruir las conquistas del pueblo, genera situaciones bastante... Y en ese concepto, hoy vamos a hablar de lo que va a pasar dentro de 2 días, que se cumple el 48 aniversario del golpe de Estado en Uruguay, y sobre todo nosotros decimos el 48 aniversario de la huelga general. Claro. Porque ya desde el año 64, cuando se estaba construyendo el proceso de unidad latinoamericana, y Brasil había inaugurado el ciclo de golpes de Estado en nuestro continente, que culminaría en el 73 con el golpe de Estado en Uruguay, pero pasando por después en el de Chile, el de Argentina, Bolivia, Perú. No, en ese momento la forja de la unidad de los trabajadores ya tenía decidido que la respuesta a cualquier tipo de desestabilización de la democracia, golpe de Estado, léase, que en aquel momento el general Aguerrondo estaba con muchas ganas de dar en el año 64, para seguir el ejemplo brasileño. Recordemos que Aguerrondo fue candidato a presidente por el Partido Nacional en el año 71, junto con Wilson Ferreira Aldunate. Bueno, esa posible unidad ya tenía definido en su principio que una ruptura del orden institucional se le respondía con huelga general. Y la huelga general en el Uruguay fue muy fuerte, duró 15 días, se ocuparon las fábricas, se ocuparon los centros de estudio, los estudiantes llevaban alimentos a los obreros que estaban ocupando, el ejército desocupaba la fábrica y los obreros las volvían a ocupar. Hubo compañeros asesinados en la lucha en esos días. Un estudiante socialista, mi compañero Walter Medina, fue uno de los primeros asesinados en esos momentos. Es decir, el pueblo uruguayo en aquellos tiempos resistió y defendió la democracia, y particularmente la Central de Trabajadores, que en aquel momento era la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, que fue ilegalizada inmediatamente por el gobierno dictatorial, inició un proceso de lucha que fue ejemplar y que culminó, bueno, obviamente también ilegalizaron a los partidos de izquierda, y
prohibieron la actividad política de los partidos tradicionales, es decir, los partidos tradicionales no tuvieron gran apoyo, sí tuvieron apoyo del herrerismo en su primer senador, que era Martín Echegoyen, y bueno, obviamente del Partido Colorado fue Bordaberry el que dio el golpe de Estado, y hubo algunos sectores que lo acompañaron, pero hubo sectores importantes del Partido Colorado que marcaron distancia, Jorge Valle, ni que hablar, Sanguinetti, que había sido ministro del gobierno de Bordaberry, también marcó su distancia, y bueno, en el Partido Nacional, la inmensa mayoría, el wilsonismo, que era la mayoría, Carlos Julio Pereira, y todo el Frente Amplio. El general Sereñi fue hecho prisionero en esos días, tuvo después un breve periodo que estuvo fuera de la cárcel, pero volvió a la cárcel, completó 11 años de prisión, el máximo dirigente del Frente Amplio. Se sufrieron después, poco tiempo después, en el año 76, los asesinatos de Miquelini y Gutiérrez Ruiz, y todo lo que sabemos que significó el proceso dictatorial en Uruguay, que implicó persecución muy dura, torturas, exilio, destituciones de funcionarios públicos por el solo hecho de que las autoridades decían que no tenían fe democrática, categorización de los ciudadanos en A, B, C, los A eran los buenísimos, que estaban a favor del régimen, los B eran los que tenían algunas dudas en la dictadura de que fueran gente de ellos, y los C, por supuesto, eran los destituibles y los perseguibles, pero eso te lo daban, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Y como parte de la lucha por recuperar esa memoria, por verdad y justicia, para que nunca más haya dictadura, es que quienes integramos la Comisión Nacional Pro Referéndum vamos a hacer una gran jornada de recolección de firmas el 27, que es el domingo. Va a empezar el sábado, en realidad ya está marchando. Todos sabemos que la cantidad de firmas que se difundieron el martes pasado, no sé si todos, son 572.551. Para llegar a la meta que nos planteamos faltan 128.000. Muchos de nosotros creemos que es posible, justamente ese mismo pueblo que protagonizó la lucha por la democracia, que logre en estos días revertir la situación y alcanzar el total de firmas necesarias. Creo que la cifra mínima es 652.000. Obviamente que nosotros siempre nos pillamos 700.000 por lo menos para tener el llamado colchón que nos garantice que, aunque algunas puedan tener dificultades, se descarten, se logre la cuarta parte del padrón. Es una cifra altísima, todos coincidimos, que además es un padrón. Cuando llega la elección votan no llega al 90%. Sin embargo, te exigen el 20%. La Constitución lo exige, no sí, claro. La Constitución exige el 25% del padrón. Y bueno, es una cifra muy alta. Seguramente que es mucho más. En el padrón además figuran gente que no vota porque no está en el país. Claro, sí. O gente que ha fallecido. Llevándolo a los votantes efectivos, promediando todas las elecciones, capaz que es un 30% del padrón, un 30% de los votantes. Pues probable que sí. Pero bueno, esa es el planteo que hace nuestra Constitución y nosotros lo respetamos. Ojalá podamos llegar, estamos en esa lucha. Y creo que ese es nuestro aporte a todo esto que estábamos diciendo. Claro. Es como decías vos, si las vértebras de América Latina son los Andes, nosotros estaremos en la falda, más o menos, pero no, porque después vienen las costillas y más allá abajo viene. Pero bueno, estamos bastante lejos de las vértebras, pero somos integrantes de ese gran cuerpo que tiene ese pasado tan importante. Y por lo tanto yo creo que nuestro compromiso en estos días es eso que hemos planteado, que cada compañero que ya firmó haga un esfuerzo y hable con alguno más para lograr otra firmita. El compañero Fernando Pereira, presidente del PCNT, hizo un planteo, 20.000 que consigan cinco firmas más de aquí a... No es difícil conseguir 5 firmas.
ya hemos hablado, yo Sí. ya perdí la cuenta. Acordate que cuando yo llegué a las 70, avisamos. Claro. Pero Que seguramente que lo tu superé 70. ampliamente. ¿Eh? Tu 70, que era como se había planteado, las pasaste con creces. Hace ya varios meses que la superamos. Cuando... Digamos, yo creo, ¿te acordás que habíamos dicho 10.000 que consigan 70? Ni hablar. Bueno, todavía estamos lejos, ¿no? Pero digo, ahora el compañero plantea 20.000 que consigan 5 y con eso estamos. Se ha cubierto. Capaz que, bueno, esa es la lucha que tenemos planteado en este momento y yo creo que tenemos que confiar en la reserva democrática del pueblo. Y si no se llega, igual vamos a dar la lucha hasta el final. No hay peor lucha que la que no se plantea. Claro. Y va a ser difícil. Yo no estoy cantando victoria ni cerca, pero sí estoy diciendo que yo creo que muchos de nosotros, una gran cantidad de militantes, no sé si 20.000, vamos a estar consiguiendo firmas en estos días. En los hechos ya están llegando. Una de las tareas que nos hemos planteado es recuperar, lo hemos dicho muchas veces, pero todavía pasa, todavía hay compañeros que tienen firmas guardadas, porque claro, sí. hasta que no llegue nadie no quieren entregar. Claro, bueno, quieren dar su aporte completo, pero igual es bueno contabilizarlas con tiempo para revisar, ¿verdad, Julián? No, ni que hablar, estamos en eso. En estos días han llegado firmas del interior del departamento, muy buenos aportes de Varela, Mariscala, Solí de Mataojo, Valle, Pirarajá también, inclusive en regiones rurales hemos conseguido firmas que no tienen centros poblados, pero vamos a ver, estamos en pleno desarrollo de nuestro combate. Y te voy a decir que este tema fue tratado anoche en la reunión de la mesa del Frente Amplio. El Frente Amplio va a ser, junto con el PCNT y las organizaciones sociales que acompañan esto, el máximo esfuerzo, lo ha hecho bastante bien. Y también decir que en el día de ayer la mesa departamental del Frente Amplio le rindió un merecido homenaje al compañero Miguel, que falleció. Miguel Díaz, que falleció hace un par de días, y que a todos nos dolió mucho. Claro, y sí, el mejor homenaje para los compañeros es hacer el máximo esfuerzo militante. Publicaron los compañeros de la Comisión de Comunicación del Frente Amplio un reportaje que los jóvenes frente amplistas le hicieron y que va a integrar un trabajo que van a hacer para conmemorar los 50 años del Frente Amplio en La Valleja, en el país, pero particularmente en La Valleja, donde termina diciendo, ya no alcanza con una militancia liviana. Eso es lo que termina diciendo el compañero Díaz, porque dice que la derecha está en una posición muy dura y que hay que profundizar. Eso es el mensaje que él transmite. Y yo creo que ese es el mensaje que esta columna y este programa transmite a la ciudadanía. Hay que militar, no hay cambios si no es con mucha presencia nuestra en la calle, conversando mucho con los compatriotas. Mario, Julián, creo que hoy con esto podemos cerrar. Sí, vos sabés que cuando empezaste a comentar sobre el video que le hacen de entrevista al compañero Miguel Díaz, me dije, lo voy a pasar. Ya lo tengo, lo busco rápido y lamentablemente me da me da que directamente de Facebook no lo puedo poner al aire, pero sí me parece que estaría bueno para el próximo viernes tenerlo pronto y escuchar esas palabras porque está muy interesante lo que dice. Yo lo pude
escuchar. Sí, yo también lo escuché, pero está medio, no sé si el audio está medio mal, pero sí, los gurises sí. trabajaron muy bien, Sí, con sí, muy buen equipo. Hay pero hay una diferencia. Yo creo que es una dificultad técnica, no de la página. Por eso no Bueno. no lo voy a pasar porque hubiera sido muy atinado hacerlo ahora en el momento del homenaje, pero sí lo recordamos y entendemos que esas palabras que decía, ¿no? De esa militancia liviana, no son tiempos, son tiempos de militancia importante, contundente. Y la verdad que me hubiera gustado tenerlo, pero yo creo que cerramos con una muy buena columna, Julián, y agradecerte como siempre la participación. Yo creo que ya no marcamos algo que ya los viernes sin Julián Mazzoni es complicado, este programa. No sé con qué lo podríamos completar, así que un placer tenerte por acá todos los viernes y te agradecemos un la saludo para participación. todos nuestros oyentes y le agradecemos la deferencia que tienen de aguantarnos el chaparrón. Bueno, abrazo grande para todos. Que pase muy bien y seguí haciendo rugir América como lo hizo Rubén Darío en su poema. Una genialidad. Nos vemos hasta el viernes que viene. Bueno, chao.